Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a Juegos y Tech. Continuamos conociendo nuestra PC componente por componente y esta vez llegó el turno de lo que le da la energía a la misma. Estamos hablando de la fuente de alimentación. En este video vamos a ver qué es, qué características cuentan, los distintos modelos y categorías. Así que quédense hasta el final del video, ahora comencemos. Una fuente de alimentación convierte la corriente alterna en una forma continua de energía que los componentes de la PC necesitan para funcionar, llamada corriente continua. La fuente de alimentación es una pieza crucial porque sin ella el resto del hardware interno no puede funcionar. La fuente de alimentación es a menudo abreviada como PSU y también se conoce como fuente de poder. Las placas madres, gabinetes y fuente de alimentación vienen en diferentes tamaños, llamados factores de forma. Estos tres elementos deben ser compatibles para que funcionen correctamente juntos. La fuente de alimentación está montada en la parte trasera del gabinete o chasis. Si sigues el cable de alimentación de la PC, ese que está conectado a la PC, verás que se conecta a la parte posterior de la fuente de alimentación. La parte trasera es la única parte de la fuente de alimentación que la mayoría de la gente ve. El lado de la fuente de alimentación que mira hacia el exterior del gabinete tiene un puerto macho de 3 puntas en el que se enchufa un cable de alimentación y la otra punta va conectada directamente al tomacorriente. También incluye a menudo un interruptor de encendido y un interruptor de tensión de color rojo en fuentes de muy bajo nivel. En el interior del PC, desde la fuente se extiende una numerosa cantidad de cables. Los conectores situados en el extremo opuesto de los cables se conectan a varios componentes allí dentro para suministrarle energía. Las funciones esenciales de la fuente son 4. Transformación. Allí se consigue reducir la tensión de entrada a la fuente, 220 volt o 125 volt, que son los que suministra la red eléctrica. Allí participa un transformador en bobina. La salida de este proceso generará de 5 a 12 voltios. Rectificación. Tiene el objetivo de asegurar que no se produzcan oscilaciones de voltaje en el tiempo. Se intenta con esta fase pasar de corriente alterna a corriente continua a través de un componente que se llama puente rectificador o de Graetz. Esto permite que el voltaje no baje de 0 voltios y siempre se mantenga por encima de esta cifra. Filtrado. En esta fase se aplana al máximo la señal. Eso se consigue con uno o varios condensadores que retienen la corriente y la dejan pasar lentamente, con lo que se logra el efecto deseado. Estabilización. Cuando se dispone ya de la señal continua y casi del tono plana, solo resta estabilizarla por completo. Si hay algún componente que sea absolutamente vital para el funcionamiento de una computadora, es la fuente de alimentación. Sin esta, una PC es solo una caja inerte llena de plástico y metal. Las fuentes de alimentación utilizan la tecnología de conmutación para convertir la entrada de corriente alterna a voltajes de corriente continua más bajos. Los voltajes más usados son 3,3 voltios, 5 voltios y 12 voltios. Hoy en día aproximadamente el 90 o 95% de la carga se sitúa en el raíl de 12 voltios. Por eso los otros raíles se quedan en una posición cada vez más secundaria. La potencia de una fuente de alimentación aparece siempre en vatios. Un vatio es el producto de la tensión en voltios y la corriente en amperios. En la actualidad, una computadora se enciende con un pequeño botón y se apaga con una opción de menú o con el propio botón. Dichas opciones se integraron a la PSU estándar hace varios años. De esta manera, el sistema operativo es capaz de enviar una señal a la PSU con el objetivo de indicarle que se apague. El pulsador envía una señal de 5 voltios a la fuente de alimentación para indicarle cuándo encenderse. La fuente de alimentación también tiene un circuito que suministra energía en stand-by, llamado 5VSB, 5 Volt Stand-by. Incluso cuando está apagado la PC, de modo que los dispositivos permanezcan encendidos en stand-by, puedan funcionar y la fuente se pueda encender. Antes de 1980 aproximadamente, las fuentes de alimentación tendían a ser pesadas y voluminosas. Utilizaron transformadores grandes y pesados y enormes condensadores para convertir el voltaje de la línea a 120 voltios y 60 Hz en 5 voltios y 12 voltios DC. Las fuentes de alimentación que se utilizan en la actualidad son mucho más ligeras y pequeñas. Existen formato ATX, SFX y otras dimensiones. Transforman la corriente de 60 Hz o ciclos por segundo a una frecuencia mucho más alta, lo que se traduce en más ciclos por segundo.
Esta conversión permite a un transformador pequeño y ligero en la fuente de alimentación hacer la reducción de voltaje real a la tensión necesaria para dicho componente en particular. La corriente alterna de alta frecuencia suministrada por la PCU es además más fácil de filtrar y rectificar en comparación con la tensión de la línea original de 60 Hz DCA, lo que reduce las variaciones de tensión y el ruido para los componentes electrónicos sensibles del ordenador. Una fuente de alimentación conmutada toma solo energía que necesita de la línea CA. Los voltajes y corrientes típicos de una fuente de alimentación se indican en la etiqueta. Algunos componentes están diseñados específicamente para conectarlos a la placa madre, mientras que otros tienen conectores que se adaptan a discos de almacenamiento, unidades óptimas, tarjetas gráficas, etc. Las fuentes de alimentación están clasificadas por vatios, para mostrar cuánta potencia pueden proporcionar a la computadora. Puesto que cada parte de la PC requiere una cierta cantidad de energía para funcionar correctamente, es importante tener una fuente de alimentación que pueda proporcionar la cantidad correcta. Durante años hubo por lo menos 6 estándares de fuente de alimentación diferentes para PCs. Hace unas décadas, la industria decidió utilizar la fuente de alimentación basada en ATX. ATX es una especificación industrial, o sea que la PSU tiene las características físicas para adaptarse a un gabinete ATX estándar y las características eléctricas para trabajar con una placa madre ATX. Los cables de alimentación del PC utilizan conectores normalizados y diseñados de una forma que dificulta la conexión de los conectores incorrectos. Además, los fabricantes de ventiladores a menudo utilizan los conectores Molex, que antiguamente servían para alimentar las unidades de disco o para periféricos, lo que permite a un ventilador obtener fácilmente los 12 voltios que necesita. La fuente de alimentación es seguramente el componente con más posibilidades de tener fallas, ya que entra en calor y después en frío con cada uso, y recibe la primer corriente alterna de entrada cuando se enciende la PC. Un ventilador sin funcionar, continuos reinicios aleatorios de la PC, crasheos en carga e incluso problemas de rendimiento en juegos pueden ser síntomas de una fuente de alimentación defectuosa, de baja calidad o insuficiente. De más tener en cuenta que los componentes de la fuente se degradan con los años, y lo que hace 10 años era una fuente de 850 voltios, hoy podría serlo de 650 voltios, y su rendimiento también se puede ver afectado y poner en riesgo los componentes. Una fuente de alta calidad debería durar 10 años sin problema. Para cualquier problema que sospeches que es culpa de la fuente de alimentación, puedes o bien tramitar garantía o probar con otra unidad. Sin embargo, lo que nunca debes hacer es abrirla para su reparación. Muchos no estarán de acuerdo, pero con la complejidad de sus componentes interiores, la anulación de la garantía que conlleva abrirla y la posibilidad de sufrir descargas eléctricas incluso desconectada deberían tenerse en cuenta. Es muy difícil que puedas reparar un fallo de una fuente sin tener un esquema eléctrico y o conocimientos avanzados de electrónica. Hoy en día han aparecido nuevos diseños internos en la fuente de alimentación, como la regularización de voltaje por VRM, módulos de regulación de voltaje, los cuales son independientes. Son las fuentes DC-DC. Su principal ventaja es que los voltajes no se disparan cuando la carga es desbalanceada, situación que ocurre muy habitualmente en los PCs actuales. Recuerda la carga de 12 voltios respecto al resto de raíles. Potencia. La potencia nominal de la PSU suele ser la métrica más obvia para elegir una fuente de alimentación. Si eliges una fuente de alimentación con muy poca potencia, tu sistema se apagará cuando consumas más energía de la que pueda aportar la PSU. Por el contrario, comprar una tonelada de vatios podría ser un desperdicio de dinero. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? La clave es crear un consumo energético estimado para la PC. Cada nuevo componente cambiará la cantidad de vatios que tu sistema necesita para seguir funcionando. En general, estamos avanzando hacia la eficiencia energética y las nuevas CPU y GPU consumen cada vez menos. Para estimar la demanda de vatios puedes usar la calculadora de Ginetic.es o Coolermaster.com, que te permiten seleccionar la marca y el modelo de CPU y GPU, el almacenamiento y otros componentes. Si estás planeando realizar overclock en tu sistema, también puedes configurar el reloj de la CPU, voltaje y el reloj de la GPU y el de la tarjeta gráfica. De todas formas, suelen ser más convenientes recibir un asesoramiento que el de una calculadora. Cuando hayas introducido todos los detalles que desees incluir, la calculadora muestra los vatios consumidos y en el caso de Cooler Master te aconseja qué fuente usar. Para establecer un vataje que puedas establecer fácilmente, haz un par de cosas.
Primero redondea hacia arriba la potencia a la marca de 50 voltios más cercanas. 370 voltios se redondea hacia arriba hasta 400. Con este método, por lo general, puedes encontrar una fuente de alimentación que entregue una amplia potencia, incluso si actualizas a algo más potente en el futuro. Para algunos sistemas es posible que no se justifique esa cantidad adicional de 50 voltios o más. Las CPU bloqueadas, las CPU de Intel sin designación K o X, son mucho menos propensas a ser usadas en situaciones en las que consuman más potencia de las que requieren sus especificaciones. Además, estas CPU tienden a disminuir su velocidad máxima de reloj cuando se calientan, lo que ayuda a ahorrar energía también. Cuando se trata de desbloquear la CPU y el overclocking de la GPU, es mejor tener mucha potencia. Esto puede ser útil cuando se quiere hacer overclock o cuando se agreguen componentes a un sistema de overclocking. El overclocking a menudo requiere un mayor enfriamiento y cada ventilador y bomba de agua también consumirá vatios. También vale la pena notar que tu sistema no siempre estará al máximo de potencia. La mayoría de los PC solo consumen 100 vatios o menos en reposo y rara vez más de 150 voltios mientras realizas tareas cotidianas como trabajar en documentos o navegar por la internet. Al igual que todo lo demás que entra en una carcasa de PC, las dimensiones físicas de una computadora pueden tener un gran impacto. Mientras que esto se manifiesta generalmente con las PCU de mayor potencia, incluso los modelos de bajo vatios pueden ser demasiado grandes en algunas versiones. Puede ser difícil conseguir una fuente PCU EVGA de 1600 voltios para encajar en gabinete o chasis de media potencia, pero es mucho más difícil conseguir una fuente PCU ATX en una caja mini ITX si las cosas están apretadas. Aunque hay algunos gabinetes que soportan el factor de forma SFX más pequeño, muchos mini ITX todavía están construidos para PCU ATX. Esta es una bendición mixta. No hay una gran variedad de PCU SFX disponibles para el consumidor, por lo que ir con ATX da más opciones. Incluso con esta elección tienes que elegir las piezas cuidadosamente. Los gabinetes ITX, por ejemplo, solo son capaces de aceptar fuentes con una determinada configuración y tamaño. En tan poco espacio, tener una fuente de alimentación modular es muy recomendable. Estos son los distintos tipos de fuente de alimentación en cuanto a su tamaño o factor de forma, ya que está definido por un estándar. ATX, el estándar actual con unas dimensiones de 150 x 150 x 86 mm, aunque son igualmente ATX fuentes que tengan mayor longitud siempre y cuando se respeten los 86 mm de alto y 150 mm de ancho. SFX, las dimensiones son más reducidas, pues están diseñadas para sistemas de factor de forma pequeño. Miden 100 x 125 x 63,5 mm y necesitan un adaptador para poder instalarlas en gabinetes ATX estándar. SFXL es una variante de las fuentes SFX que permiten instalar un ventilador de mayor tamaño. Miden 130 x 125 x 63,5 mm. TFX tiene unas dimensiones de 85 x 65 x 185 mm y generalmente están pensadas para equipos especiales y servidores. Flex ATX son una variante también usada en servidores y equipos especiales que tienen la particularidad de permitir plug and play en caliente, es decir, en sistemas con dos fuentes redundantes. Se pueden quitar una e instalar otra sin apagar el sistema. Miden 150 x 81,5 x 40,5 mm. La electrónica nunca funciona al 100% de eficiencia en el mundo real. La etiqueta 80 Plus en una PCU denota que ha sido clasificada por un cierto nivel de eficiencia. Antes de referirnos a la certificación 80 Plus, hablemos de eficiencia. Cuando una fuente de alimentación u otro dispositivo es 80% eficiente, el 80% de la potencia nominal se entrega al sistema y el otro 20% se pierde en forma de calor. Si una fuente de alimentación está extrayendo 500 voltios de la pared y es 80% eficiente al 100% de carga, solo podrá entregar 400 voltios a la salida máxima. Tal PCU estará clasificada a 400 voltios, ya que es la potencia máxima que será entregada al sistema. Puesto que la potencia nominal de la PCU tiene en cuenta la eficiencia, no hay muchas matemáticas que hacer. Eso es, a menos que te importen las facturas de electricidad. Si te gusta mantener tu PC encendido todo el tiempo o si pasas largas horas jugando, una PCU más eficiente puede hacerte ahorrar dinero. Es importante tener en cuenta que la eficiencia de la fuente de alimentación no es lineal y cambia dependiendo de la carga.
En 2004, Ecoba Plug Load Solution inició el programa 80 Plus, que consiste en hacer pruebas de la fuente de alimentación de una PC para comprobar su eficiencia al 20, 50 y 100% de las cargas. Inicialmente, la fuente de alimentación solo necesitaban un 80% de eficiencia para obtener la certificación. Con el paso de los años, a medida que la fuente de alimentación se fueron haciendo cada vez más eficiente, se crearon nuevos estándares. Asimismo, fue en el año 2007 cuando Energy Star hizo obligatoria la certificación 80 Plus para poder llevar el logotipo Energy Star. Los fabricantes, por supuesto, han estado ansiosos desde entonces por adoptar el galardón 80 Plus, y desde la inclusión de la iniciativa en la especificación Energy Star para ordenadores en 2007, más de 2.000 fuentes de alimentación han obtenido el certificado 80 Plus, lo que la convierte en un claro estándar de la industria. Con la intención de promover el respeto al medio ambiente y la eficacia energética, se otorga la certificación 80 Plus a los modelos de fuentes de alimentación que cumplan con un mínimo de eficiencia energética. La certificación 80 Plus ha sido creada para que los consumidores sepan qué fuentes de alimentación son las más eficientes y, como su nombre lo indica, garantiza que la fuente de alimentación pueda presentar una eficiencia del 80%. La iniciativa 80 Plus es una de las muchas normas introducidas en un esfuerzo para aumentar la eficiencia energética en las tecnologías modernas. Actualmente existen 6 tipos de certificaciones Plus: estándar, bronce, plata, oro, platino y titanio. En el contexto de la fuente de alimentación, la eficiencia energética es la cantidad de energía suministrada por la fuente de alimentación dividida por la cantidad de energía que extrae de la toma de corriente y expresada en un porcentaje. Para que un fabricante obtenga una certificación 80 Plus para un modelo de fuente de alimentación de PC, debe enviar muestras a un laboratorio independiente para probar la eficiencia energética. En estos laboratorios, una fuente de alimentación es probada para comprobar su eficiencia al 10, 20, 50 y 100% de carga. Los fabricantes que quieran certificar sus productos tendrán que hacer el envío de sus muestras y abonar por ellas para probar las unidades. Esta tarifa también les permite utilizar el logotipo 80 Plus si las unidades pasan el proceso de certificación. La diferencia entre las 6 certificaciones 80 Plus disponibles se resume en las siguientes tablas. Los números expresados representan la eficacia mínima de una fuente de alimentación debe obtener para cada carga con el objeto de obtener una certificación dada. Los requisitos para cada nivel de certificación dependen del mercado al que se destine el suministro de energía. Las fuentes de alimentación no redundantes, es decir, del tipo utilizado por todo el mundo, se prueba a 115 voltios y utilizan la siguiente tabla. La certificación Titanium es la única que tiene un requisito mínimo del 10% de carga. Una fuente de alimentación solo consume la cantidad de energía que se le pide. Diferentes tareas requieren una cantidad de energía diferente. Aunque la certificación 80 Plus es ampliamente considerada como el estándar de la industria, los consumidores deben tener cuidado con la publicidad falsa. En los últimos años se han introducido en el mercado varias fuentes de alimentación con falsas reclamaciones de 80 Plus. Hay una buena razón para asegurarte de que tu próxima fuente de alimentación esté certificada 80 Plus. Al asegurar un alto nivel de eficiencia, el consumidor se ve recompensado con menores costes de funcionamiento, gracias a la reducción de los residuos eléctricos y las temperaturas de funcionamiento gracias a la producción de menos calor. Con el continuo aumento del costo de la electricidad, no podemos pensar en una sola razón para no comprar una fuente de alimentación con certificación 80 Plus. Después de la potencia y la eficiencia, la modularidad es uno de los puntos de venta más importantes para las fuentes. En muchos casos, una fuente de alimentación PSU modular es ideal, en otros es lo último que se quiere. Pero, ¿qué hace que una PSU sea modular? En pocas palabras, una fuente de alimentación modular permite conectar o desconectar los cables según sean necesarios. Las fuentes de alimentación tradicionales, por otra parte, tienen los cables permanentemente conectados a la fuente de alimentación. Las PSU semimodulares logran un equilibrio entre los dos. Algunos cables, generalmente la de la placa madre y los cables de la CPU, están permanentemente conectados, mientras que otros cables como el PCI Express, el SATA y los Molex son desmontables. Las PSU modulares tienen una gran ventaja cuando se trata de la gestión de cables. La gestión de cables puede ser una de las tareas más tediosas y costosas en la construcción de PCs. Una fuente de alimentación modular permite utilizar únicamente los cables necesarios para montar una PC, lo que puede reducir significativamente el desorden de cables dentro del gabinete. Esto a veces puede mejorar el flujo de aire además de la estética. La desventaja de tener cables desmontables es que los propios cables generalmente usan conectores propietarios.
Incluso, los cables de diferentes líneas de productos del mismo fabricante pueden ser incompatibles. Como tal, siempre es aconsejable guardar los cables en una caja o en una bolsa para guardarlos de forma segura para su posterior almacenamiento. Las PCU modulares también ocupan más espacio en la caja que los modelos no modulares. En las torres ATX esto no suele ser un problema, pero pueden causar problemas reales en un sistema mini ITX. Los conectores en el extremo de los cables añaden aproximadamente entre media pulgada a 3/4 de pulgada a la longitud de la PCU. Las PCU no modulares, por otro lado, no tienen conectores en el extremo de la PCU, ya que los cables simplemente salen por la parte trasera de la unidad. En los casos en que el espacio libre en la parte trasera de la PCU pueda ser muy estrechos, considere usar una fuente de alimentación no modular, si la construcción lo permite. Será más difícil guardar los cables sin usar, pero el despeje será menos problemático. Si el espacio no es un problema, por lo general se recomiendan las fuentes modulares o semimodulares. Limpiará la estructura y te permitirá reemplazar los cables cuando sea necesario. Después de haber conocido bien a nuestra fuente de alimentación, podemos concluir que una buena fuente no ofrece puntos estéticos para exhibir, como sucede con una buena CPU o placa de video. Pero la PCU adecuada te asegurará de que eres capaz de usar esas partes a su máximo potencial. Las PCU pueden ser como combustible de alto octanaje para tu equipo de juegos, ayudando a proporcionar potencia limpia y asegurando de que todo no se convierta en humo. Si hay un último consejo es que no escatimes dinero en la PCU. Siempre se puede comprar más almacenamiento RAM, pero una fuente de alimentación mala puede significar un desastre. Una fuente de alimentación sólida con suficiente potencia de repuesto dará longevidad al sistema y asegurará actualizaciones sin preocupaciones. Bien, hasta acá llegamos hablando de la fuente de alimentación o PCU para PC. Espero que te haya servido esta guía para conocerla más y mejor. Si te gustó este video dale like y suscríbete al canal. Próximamente continuaremos con más componentes para conocer bien a nuestra PC. Esto es Juegos y Tech y nos vemos en la próxima. Chao.